El millonario perigoso perseguía a su exnovia, pero un hombre humilde le da carona sin saberlo. La noche caía sobre Buenos Aires. Un torrente de lluvia se desataba, convirtiendo las calles en ríos oscuros. Las luces de la ciudad titilaban, reflejándose en los charcos con un brillo inquietante. En medio de esa tormenta, un lujoso auto negro se deslizaba como un depredador entre sombras. En su interior, Alejandro, un millonario peligroso, observaba cada movimiento de Lara, la mujer que una vez había sido su todo. Con su cara de determinación férrea y una elegancia que asustaba, estaba decidido a no dejarla escapar de nuevo. Lara caminaba por la acera, ajena al sufrimiento que se ocultaba en cada gota de lluvia. Era una mujer independiente y fuerte, dispuesta a dejar atrás el dolor de su historia con Alejandro. Sin embargo, él no podía soportar la idea de perderla. Sus ojos, fríos como el acero, la seguían, buscando el momento perfecto para acercarse. Mientras tanto, Julián, un camionero de mediana edad, luchaba con su propia tristeza. Su viejo Ford Falcon avanzaba por las calles empedradas, el ruido del motor ahogando sus pensamientos oscuros. Había perdido a su esposa hacía poco, y el dolor le pesaba como una losa. Esa noche, el silencio de su soledad se vio interrumpido cuando vio una sombra moverse apresuradamente. Sin pensarlo, Alejandro se metió en su auto, dispuesto a continuar la caza sin que Julián supiera quién era en realidad. A medida que el Ford Falcon avanzaba por la ciudad, la lluvia caía con fuerza, un manto gris que ocultaba los secretos que se cocinaban en esa noche. Julián sintió la tensión en el aire, miró de reojo a su pasajero y se dio cuenta de que había algo extraño en él, una intensidad que le ponía la piel de gallina. Pero, con la amabilidad que siempre le había caracterizado, mantuvo la conversación ligera, preguntando por el destino. Alejandro, con voz calma y controlada, respondió que solo necesitaba seguir a una persona. Con cada giro y doblaje, Julián empezó a percibir el nerviosismo del hombre a su lado. Alejandro miraba incesantemente por la ventana, cada vez más inquieto, como un cazador acorralado. La atmósfera se volvió densa. El miedo y la rabia contenida se sentían en el aire. Julián se preguntaba a sí mismo si estaba en lo correcto al arriesgar su seguridad al llevar a alguien tan misterioso. De repente, la figura de Lara apareció en la distancia, iluminada tenuemente por las luces de un bar. Alejandro se tensó, su respiración se aceleró, pero un grito de Julián interrumpió su enfoque. Una sombra más oscura emergía del retrovisor, y un ruido extraño rompió la quietud en el auto. Julián sintió que un escalofrío recorría su espalda. Se debatía entre confiar en ese desconocido o actuar para proteger a la mujer que ahora comenzaba a respetar. En ese instante, el destino de todos estaba por cambiar. ¿Cómo reaccionaría Julián frente a la verdad que acababa de descubrir? ¿Qué pasaría con Lara y la peligrosa obsesión de Alejandro? La noche seguía su curso, y las piezas estaban a punto de moverse en este juego mortal. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Julián sintió que el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. La imagen de Lara, iluminada por las luces del bar, se acercaba, y Alejandro se volvió una máquina de tensión a su lado. La opresión en el pecho de Julián crecía. Justo cuando su mente intentaba procesar la decisión que debía tomar, un grito desgarrador resonó en la distancia. Fue un sonido tan agudo que hizo que sus nervios se enredaran. Alejandro, al escuchar el grito, se tensó aún más. Julián pudo percibir cómo la rabia y el miedo surcaban el rostro del millonario. Era como si el hombre al lado de él, con sus modales refinados, hubiera desaparecido para dar paso a un ser impulsado por instintos primitivos. El corazón de Julián latía rápido. Ya no se trataba solo de un simple capricho amoroso. Había algo más oscuro en juego. «¿Qué pasa?», preguntó Julián, su voz temblando. «Sigue conduciendo», ordenó Alejandro,
su mirada fija en el bar. Sus manos se aferraban al borde de la puerta como si pudieran contener un fenómeno imparable. Sin saber por qué, Julián obedeció. Un frío recorrió su espalda mientras giraba el volante, siguiendo la dirección de los ojos frenéticos de su pasajero. Fue entonces cuando un destello de luces rojas y azules iluminó la escena. 2 patrullas de policía bloquearon el camino a unos metros adelante. Julián sintió que el aire se le escapaba, como si la lluvia se hubiera convertido en un torrente helado. Pero la verdadera sorpresa vino después, cuando un grupo de oficiales se abalanzó sobre el bar. En un instante, Julián vio a Lara salir, entre gritos y empujones, un rostro que oscilaba entre el miedo y la confusión. El corazón de Julián se detuvo. No era solo una mujer. Era la mujer que había tratado de proteger. Los policías empezaron a interrogar a los clientes. Uno de ellos se acercó a la figura de Lara, quien temblaba visiblemente. Pero aquí estaba el golpe. A través de la agitación, Julián escuchó a un agente mencionar palabras que humeaban en el aire. Sujeto peligroso, requiere atención, novia del sospechoso. El giro fue abrumador. La idea de que Lara, la misma mujer por la que Alejandro sentía una obsesión desenfrenada, podía estar involucrada en algo tan turbio, hizo que la realidad se desdibujara. Julián sabía que algo no encajaba. «¡La están arrestando!», exclamó, incapaz de quedarse en silencio. Miró a Alejandro, buscando preguntas en sus ojos. «No te metas, Julián», respondió Alejandro con una frialdad que dejó helado al camionero. «No es lo que parece». Desesperado y confundido, Julián intentó entender lo que ocurría. La lluvia seguía cayendo, y la situación se tornaba más confusa con cada segundo. Justo cuando pensaba que tenía que actuar, una explosión de luces iluminó la escena. El estallido de una ventana tronó como un disparo, y la multitud lanzó gritos de terror. Unos hombres encapuchados aparecieron en el marco del bar, sombras acechantes que apuntaban con armas. El caos se desató en un instante. Julián sintió cómo el terror lo paralizaba. Instantáneamente los gritos de la gente se mezclaron con los disparos, creando una atmósfera de pánico desesperante. En esa fracción de segundo, todo cambió de nuevo. La línea entre el cazador y la presa se desdibujó. «No pueden hacer esto», gritó Lara. Pero las balas no se detenían. Julián no sabía si ir a ayudarla o quedarse en la seguridad de su auto. Su mente luchaba entre la necesidad de actuar y el instinto de huir. Cuando el caos estalló, todo a su alrededor se volvió una escena de pesadilla. La verdadera naturaleza de Alejandro empezaba a revelarse. ¿Era un villano o solo un hombre atrapado en una red de circunstancias horribles? ¿Quién era realmente Lara en ese juego entre sombras? Las preguntas lo abrían por dentro, dejando a Julián en un abismo de incertidumbre. La noche que comenzó con lluvia ahora estaba llena de fuego, mientras él y Alejandro se encontraron en la encrucijada de un juego mortal, donde las vidas de todos estaban en la balanza. ¿Quién saldría de esta tormenta? ¿Y a qué costo? El caos se desató como una tormenta de rayos. Julián sentía que su corazón latía como un tambor en su pecho, mientras el sonido de los disparos resonaba en sus oídos como si fueran ecos de su propio terror. Las luces rojas y azules de la policía iluminaban todo en un ritmo frenético, destacando los rostros aterrorizados de la multitud que intentaba escapar. Lara gritaba y su voz se rompía en medio del pánico. ¡Ayuda! Alejandro se volvió hacia Julián con ojos desorbitados. «Sigue, no pares», le ordenó, pero la calma en su voz había desaparecido. Ahora parecía un hombre al borde del colapso, un depredador acorralado. Julián miró por la ventana. La imagen de Lara, con su rostro pálido y asustado, lo atravesó como un rayo. ¿Qué debía hacer? Podía sentirlo, un nudo en su garganta, el instinto de ayudar chocando con la realidad en la que se encontraba. Él, un simple camionero, enfrentando a un millonario peligroso. Sin pensarlo, giró la cabeza hacia Alejandro. «No puedo dejarlas ahí». «No es lo que parece», gritó Alejandro perdiendo la compostura. «Tienen que creerme». ¿Creerle? En ese punto, Julián no sabía a quién creer. Pero en la confusión del momento, un sonido quebró el aire, un explosivo breve que estalló contra el bar. La pared estalló en fragmentos de vidrio y trozos de madera volaron en todas direcciones. Julián se agachó esquivando los escombros que caían. En ese instante el tiempo pareció detenerse.
y entre el polvo y el caos, un hombre apareció, un hombre con una máscara. Alzó un arma hacia la policía. Al suelo, un pánico agudo surgió en Julián. Las balas seguían disparándose, mientras la figura del hombre enmascarado se movía rápidamente hacia Lara. «¡No!», gritó Julián, sin pensar en las consecuencias. Sacó el coche del camino entre la gente y condujo hacia la entrada del bar. Tenía que hacer algo. Pero Alejandro se interpuso. «No te acerques, tú no sabes lo que está en juego aquí». Julián sintió que la rabia hervía dentro de él. ¿Qué demonios sabía Alejandro? Era hora de que se revelaran las verdades ocultas. ¿Qué planeas hacer, Alejandro? Díselo ya. De repente, Lara vio a Julián y su cara se iluminó con un rayo de esperanza. «Ayúdame». Pero la mujer en peligro fue interrumpida cuando el enmascarado disparó al aire, haciendo que todos se agacharan. Nadie se mueve. Entonces, como si fuera un doble golpe, comprendió la verdad. Ese hombre. Tenía que haber una conexión con Alejandro. Una revelación absorbida en un instante. «Déjalas ir», gritó Julián, decidido a enfrentarse a su propio miedo. Pero en el silencio tenso que siguió, la única respuesta fue una ráfaga de balas que silbó cerca de su cabeza. Una descarga de recuerdos golpeó a Julián. La vida que había dejado atrás, el dolor de perder a su esposa, la conexión con Lara. Algo dentro de él despertó. Fue entonces cuando, en medio de la confusión, una explosión resonó en el interior del bar, y los escombros comenzaron a caer a su alrededor. En el caos, Alejandro gritó: «Detente, todo lo que haces es una locura». Pero en su voz, Julián vio una chispa. Este no era un hombre simplemente obsesionado. Había una conexión más profunda, algo que los ataba a todos. «¿Qué has hecho, Alejandro?», murmuró, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar en su mente. Y justo en ese instante, un disparo resonó. El ruido cortó la tensión y el mundo se detuvo. Cuando el humo se disipó, lo que Julián vio ante sus ojos lo dejó helado. Lara estaba de pie, pero su rostro mostraba una mezcla de resolución y tristeza. Se había colocado de pie entre el enmascarado y Julián. «Basta, es hora de que sepas la verdad». La revelación pendía en el aire como un destello cortante. La conexión entre todos ellos estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué verdad guardaba Lara? ¿Qué secretos y traiciones se escondían detrás de esta noche oscura en Buenos Aires? Julián sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La lluvia empezó a caer de nuevo, pero esta vez era solo el inicio de una tormenta mucho mayor. Y todos estaban atrapados en el mismo remolino. La tensión estaba en el aire. Julián sintió cómo el tiempo se detenía, sus latidos resonando en sus oídos. Lara, de pie entre el enmascarado y él, irradiaba una mezcla de coraje y desesperación. El miedo lo invadía, pero también una determinación que nunca había sentido antes. «Déjalas ir», gritó, su voz temblorosa pero firme. El enmascarado miró a Lara, sus ojos llenos de una oscura intención. «No te muevas, chica, no tienes idea de lo que estás haciendo», dijo, con un tono que hacía eco de la amenaza. La multitud a su alrededor se amontonaba, sus rostros reflejando un terror palpable, murmullos de angustia flotando en el aire. Julián sentía el sudor frío recorrer su espalda. Un golpe sordo resonó cuando un policía fue derribado. La policía no podía hacer nada mientras el caos se desataba. «Lara», gritó Julián, buscando su mirada, intentando que entendiera su desesperación. En ese instante la verdad se desnudó ante ellos. Un sonido estruendoso estalló en el interior del bar. Un destello de lucidez atravesó la mente de Julián. Este hombre no solo estaba obsesionado, había algo más, una conexión entre él y el enmascarado que iba más allá de lo que imaginaba. Sus ojos se llenaron de determinación. «¿Tienes algo que ver con esto?». Las palabras golpearon a Alejandro como un balazo. «No, no es como piensas», tartamudeó, su voz temblando, pero el enmascarado no parecía interesado en escuchar. «Esta no es tu pelea, viejo», gritó, apuntando su arma. Todo pasó muy rápido. Julián sintió un impulso y, sin pensar, se lanzó hacia Lara, tratando de protegerla. Pero en el estruendo de la explosión, todo se torció. Las llamas se encendieron y Julián se encontró en medio de un remolino de caos. «No», gritó Lara, alzando una mano, pero lo que vio a continuación lo dejó paralizado. En un abrir y cerrar de ojos, el enmascarado se retiró hacia la sombra, y con él, el peligro parecía desvanecerse.
Más sorprendente fue el sonido de un segundo grito que resonó. Esta vez era el voz de Rafael, el hermano desaparecido de Lara. Un hombre que todos creían muerto ahora emergió de la penumbra. «Lara», exclamó con una mezcla de angustia y esperanza. Sus ojos reflejaban un pasado sombrío, lleno de secretos y traiciones. El caos se tornó confuso cuando el hermano abrazó a Lara, aún temeroso pero con la urgencia de quien ha vuelto A encontrarse con otra parte de su alma. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lara, su voz suave y quebrada. Era como si el tiempo se detuviera una vez más, pero esta vez no estaba llena de miedo, sino de sorpresa y confusión. Julián observó cómo el aire se volvió pesado, cargado de esencia y recuerdos. «No deberías estar aquí. Este lugar no es seguro», dijo Rafael, mirándolo en el proceso a Alejandro, quien ahora parecía un mero espectador abrumado por la revelación. «Rafael, ¿estás vivo?», murmuró Lara, entre lágrimas. Una conexión inesperada se formó en el aire, revelando secretos que desgarraban los lazos. Julián observaba, sin poder procesar lo que ocurría. ¿Cuántas mentiras había sido testigo? Había confundido al hermano perdido con el último enganche de sus pesadillas, un giro esperpéntico que envolvía a todos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sintiendo la angustia dulce y amarga de una verdad que estaba a punto de ser revelada. Todo giró en su mente mientras se cuestionaba quiénes eran realmente estos dos. Los ecos de disparo resonaban, pero en ese momento las balas no eran lo que más lo preocupaba. Era el torrente de emociones, la tormenta de revelaciones que se aproximaba, y los secretos que se tejían en la oscuridad de esa noche lluviosa. La lluvia caía como lágrimas, pero todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta persistente lo atrapó. ¿Qué secretos se habían ocultado todo este tiempo? ¿Y qué papel jugaría Alejandro en esta narrativa distorsionada de amor, obsesiones y traiciones? La historia apenas comenzaba, y el desenlace seguía siendo un misterio aterrador. La tensión se palpaba en el aire. Julián no podía apartar la vista de Lara y su hermano, Rafael. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el caos a su alrededor seguía en un crescendo ensordecedor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, incapaz de procesar la realidad que tenía ante él. ¿Rafael estaba vivo? Todas esas dudas lo consumían. Lara buscaba respuestas, pero los ojos de Rafael estaban llenos de preocupación. «No es seguro aquí. Tenemos que salir», exclamó, mientras el sonido de la explosión aún resonaba en sus oídos. Julián sintió un nudo en la garganta. Había tanto en juego. El enmascarado se movía errático, y de repente, la situación se tornó aún más desesperante. Una figura emergió del humo y la oscuridad. Era un rostro familiar, uno que Julián había visto en fotografías. «¡Marta!», gritó, sus ojos desorbitados. La exesposa de Alejandro había estado desaparecida por años, y ahora aquí estaba, en medio del caos. Más preguntas surgían que respuestas. Ella, con una mirada de angustia, se dirigió a Rafael. «Tú siempre has estado en peligro. Tenemos que irnos ahora», gritó con voz temblorosa. El laberinto de secretos se hacía cada vez más terrorífico. «¿Qué demonios está pasando?», insistió Julián, buscando comprensión en los ojos de Alejandro. Pero éste solo observaba a Marta, como si su mundo se desmoronara. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué conexión tenían todos? Alejandro, ahora pálido, se volvió hacia Julián. «Yo no sabía que estaba aquí». Ella. Pero no pudo continuar. Un impacto sordo interrumpió, y todos se agacharon nuevamente ante el estallido de otra explosión. El fuego iluminó el cielo, y la desesperación se hizo palpable. La policía ya no podía manejar la situación. El pánico se esparcía como pólvora. «Rafael, ven aquí», gritó Lara con los ojos llenos de lágrimas. Julián podía ver el conflicto en su rostro. El hermano que creía muerto estaba allí, pero él no era el único que había regresado. El ambiente se volvió irrespirable. Con otro estallido, las ventanas del bar estallaron. La mirada de Julián se centró en el enmascarado, quien parecía al borde de la locura. De repente, sacó un detonador y gritó: «No me hagas esto, Alejandro. Tú sabes lo que está en juego». La confesión fue un cuchillo que atravesó el silencio. El rostro de Alejandro se distorsionó. «¿Qué sabes de mí? No puedes hacer esto», estalló, pero la incertidumbre se incrustó en su voz. Julián sintió que el suelo temblaba. Era más que amenazas vacías. Había algo más oscuro. Algo que
algo que revelaría el verdadero corazón de todo. Julián, llevándose la mano al pecho, comprendió que en esa noche tormentosa, el amor, el miedo y la traición colisionaban. ¿Qué has hecho, Alejandro? ¿Qué los une? Preguntó, la desesperación tomando la delantera. Habla. Tuve que protegerlos, gritó Alejandro, temblando. No podía permitir que esto saliera a la luz. La revelación lo golpeó. ¿Y si todos estaban atrapados en una misma red de engaños, secretos y pasiones desenfrenadas? Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó por encima del clamor. Un disparo. Todo se detuvo. Julián sintió el frío recorrer su espina dorsal. Se volvió hacia Lara, pero ya era demasiado tarde. Ella cayó al suelo, su rostro lleno de confusión y dolor. No, chilló Julián, corriendo hacia ella mientras el caos continuaba a su alrededor. La lluvia comenzaba de nuevo, pero no era la única agua que caía. Las lágrimas le brotaban a Julián al darse cuenta de que nadie estaba a salvo, ni él, ni Lara, ni Alejandro. Lara, temblando, intentó levantarse. «Ayúdame, por favor», suplicó. Su voz se desvaneció entre los ecos del desastre. Pero había un brillo en sus ojos, un destello de determinación que todavía no se apagaba. Julián sintió que el aire se volvía pesado nuevamente. Había demasiados secretos. Y en medio de ellos, la figura oscura de Alejandro, la revelación de Marta, el regreso de Rafael, todo giraba en torno a un centro que apenas comenzaba a ser descubierto. Mientras se preparaba para luchar por Lara, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si él también era parte de un juego más grande, una trampa mortal donde los verdaderos hilos eran tirados desde las sombras? La tormenta estaba lejos de terminar. Lara, aún en el suelo, miraba a Julián con una mezcla de pánico y esperanza. La lluvia caía sobre su rostro, mezclando las lágrimas con el agua. «Ayúdame, por favor», suplicó, su voz temblando. Julián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No sabía qué hacer, pero tenía que actuar. Entonces otro disparo retumbó en el aire, y el sonido fue tan intenso que hizo eco en sus oídos. Julián se giró, y en un giro inesperado, el enmascarado cayó al suelo. Un destello de luz reveló un arma en su mano, pero ya no apuntaba. Todos se giraron, y fue en ese momento que vieron la figura. Era un hombre conocido. «Rafael», gritó Lara, al ver al hermano que había creído perdido. «Vete de aquí, Lara», ordenó Rafael, con la voz en un tono grave. Pero su llegada estaba llenando de confusión, y un nuevo caos empezaba a formarse. «No se trata solo de ustedes. Tienen que escucharme». El enmascarado, ahora en el suelo, se retorcía, pero lo que vino después dejó a todos helados. Un nudo se empezó a formar en el corazón de Julián, al notar el silencio en la multitud. Otro hombre apareció, no muy lejos. Era un rostro que había visto en las sombras de su memoria. Marta, la exesposa de Alejandro. ¿Cómo había llegado allí? Ella ahora estaba en el centro de este nuevo juego, mirando con desesperación a todos. «Marta, tú, no debiste venir», gritó Alejandro, sus ojos llenos de terror. Cada palabra era como un disparo en el aire, cargada de una tensión palpable. Julián sintió que su pecho se apretaba. Este era un rompecabezas mayor que él imaginaba. Una traición en capas y secretos oscuros que se enredaban entre ellos. «Rafael, ¿qué está pasando?», preguntó Lara, angustiada. «¿Por qué están todos aquí?» «Porque es más complicado de lo que creen», dijo Rafael, su voz resonando con firmeza. Entonces, en un giro impactante, agregó: «Todo esto es por culpa de Alejandro. Él orquestó esto, y Marta tiene respuestas que todos necesitamos». Alejandro se puso pálido, como si cada palabra de su hermano fuera un recubrimiento de veneno. «No, no puedes, esto no fue así», balbuceó, su rostro durante un instante lleno de rabia y miedo. Y entonces ocurrió. Marta, en medio del caos, se adelantó hacia el enmascarado aún en el suelo, y sin dudarlo, rasgó su máscara, revelando el rostro aterrorizado de un hombre que una vez había amado. «¿Por qué, Gabriel? ¿Cómo pudiste hacer esto?». La explosión de emociones en su voz hizo que todos se detuvieran. «Marta, no», gritó Alejandro, intentando detener la revelación, pero ya era demasiado tarde. Las conexiones se entrelazaban y la verdad explosiva se desparramó como un fuego incontrolado. Julián, entre aturdido y asustado, sintió que las piezas comenzaban a encajar,
pero cada verdad que surgía solo traía más preguntas. ¿Gabriel, el exnovio de Marta y responsable de todo este juego? ¿Qué conexiones ocultas mantenían a estos personajes unidos en esta noche de tormenta? Un viento gélido sopló, agitando el caos en sus corazones. Las luces de la policía se reflejaban en sus rostros llenos de miedo, revelando una nueva dimensión, una red de secretos más profunda. Mientras la multitud murmuraba, una pregunta retumbaba en la mente de Julián. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? La noche no terminaba y tan solo era el inicio de un conflicto que prometía más revelaciones y confrontaciones. ¿Podrían todos encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Una sensación de urgencia se apoderó de él, mientras una sombra oscura se alzaba en el horizonte, con respuestas que podrían cambiarlo todo. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota una nueva verdad parecía estar lista para desvelarse. ¿Cuántos más secretos estaban a punto de salir a la luz? Todos estaban atrapados en un juego mortal, y estaba claro que nadie saldría ileso de esta tormenta. La tensión se palpaba en el aire. Julián no podía apartarla. Vista de Lara y su hermano Rafael. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el caos a su alrededor seguía creciendo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, incapaz de entender la realidad que tenía ante él. Rafael apretó los dientes y sus ojos mostraban un brillo de angustia. «No es seguro aquí. Tenemos que salir», gritó, mientras el sonido de otra explosión resonaba en la distancia, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Julián sentía que su corazón latía con fuerza, la presión en su pecho aumentaba, y la incertidumbre lo abrumaba. Lara lo miró, sus ojos llenos de miedo. «Ayúdame, por favor», suplicó, y esas palabras atravesaron a Julián como un látigo. No podía dejarla. No ahora que había descubierto que estaba viva. Tenía que actuar. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador retumbó en el aire. Todos se giraron. El enmascarado había intentado levantarse, su rostro crudo y desesperado. «No, Gabriel, no», gritó Marta, el pánico en su voz. La atmósfera cambió, como si el aire se congelara. Julián sintió un escalofrío recorrerle la columna. En un instante, fragmentos del pasado se hicieron eco en su mente. La historia que había creído conocer estaba tornándose en algo más complicado, algo verdaderamente oscuro. En ese momento, una sombra se deslizaba entre las llamas. Era un hombre que nadie esperaba ver. «Papá», exclamó Rafael. El rostro de Lara se transformó en una mezcla de sorpresa y horror. Alejandro, quien hasta ahora había sido el enemigo, se congeló. «No, no puede ser», susurró. El padre de Rafael y Lara, desaparecido durante años, estaba allí, emergiendo con un fantasma entre el caos. «Déjalo, no te metas», gritó a Gabriel, el enmascarado que ahora parecía más vulnerable que antes. La revelación golpeó a todos, incluso a Julián. No se trataba solo de un hermano, sino de una familia llena de secretos y conflictos antiguos. Lara se volvió hacia su padre, ojos llorosos. «¿Eras tú? ¿Por qué no nos dijiste que estabas vivo?». Las preguntas se agolpaban en su mente. Cada palabra parecía un nuevo puñal. «Tuve que ocultarme. Era la única manera de protegerlos», respondió el padre, el miedo reflejado en su voz. Pero había algo en su mirada, una sombra, que hará que la piel se le ponga de gallina a Julián. «¿Protegernos de qué?», preguntó Julián, sintiendo que esta noche se tornaba cada vez más oscura. En ese mismo instante, una tercera explosión resonó, y todo el edificio tembló. «Tenemos que salir ahora», gritó con desesperación. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una ráfaga de balas silbó cerca de su cabeza. «No», gritó Lara, mientras su padre reaccionó, empujándolo hacia un lado. El tiempo pareció detenerse cuando sintió que algo pesado golpeaba su espalda. Cayó al suelo, y el mundo alrededor de él explosiona en caos. Julián miró a su alrededor. Las luces de la policía parpadeaban, las sirenas chillando. El rostro de su padre destelló en su mente, un hombre que había huido de las sombras, pero no todos habían venido a protegerse. Lo que se revelaba era un juego mortal, un ciclo de traiciones y secretos. Finalmente, Julián comprendió. Todo era por él, gritó, señalando a Alejandro, quien había sido un peón involuntario. La verdad emergía como un torrente, y con cada palabra las lealtades se desgastaban. En medio de todo, una oportunidad de esperanza brilló. «Vengan, por aquí», gritó Julián, intentando abrirse paso entre el caos. Pero,
al mirar de nuevo a Lara. Uno de los hombres encapuchados apareció detrás de ella. ¡Lara!, gritó Julián, mientras el terror se apoderaba de él. Todo podía cambiar en un instante. La noche aún no había terminado, y las revelaciones estaban a punto de desenmascararse con un giro más oscuro. Julián se preguntaba, ¿podría alguien salir de este lío sin cargarse el peso de los secretos del pasado? Las sombras estaban tomando forma, y todos estaban atrapados en el mismo remolino. La escena era un caos total. Julián, con el corazón a 1000 por hora, sentía que el aire se le escapaba. Embalado entre el ruido ensordecedor de las explosiones y los gritos desesperados, vio a Lara caer de rodillas. Él, Miedo dibujado en su rostro. «No, por favor», exclamó, pero el horror se cristalizó cuando el enmascarado apuntó hacia ella. «Lara, aléjate», gritó Julián, su voz apenas un eco entre el estruendo. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. El tiempo se detuvo en ese instante y miró a su alrededor buscando una salida, pero las sombras acechaban en cada esquina. Entonces, un estallido de luz y ruido, un golpe sordo resonó. Julián sintió cómo el suelo temblaba. El enmascarado cayó, y allí, parado entre el polvo y el caos, apareció un hombre en uniforme. Era un policía. «Al suelo, esto es un asalto», ordenó. Pero entonces, algo inesperado pasó. El hombre enmascarado se giró y con una furia desenfrenada desenfrenó su arma. «¡Basta, no lo hagas!», gritó Julián. Pero era tarde. Un disparo rompió la noche y el sonido fue como un puñetazo en el aire. Un grito desgarrador salió de los labios de Lara mientras veía caer a su hermano Rafael, quien hasta ese momento estaba ahí en el centro del tumulto intentando protegerla. «¡No!», chilló Julián, sintiendo el suelo ceder bajo sus pies. Se lanzó hacia Lara, pero una nube de pánico los envolvió. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, mientras las luces de la policía centelleaban como un faro en medio del horror. «Rafael, no», suplicó Lara, sus ojos fijos en el cuerpo sin vida de su hermano. La esperanza se desvanecía en un instante, y el dolor crudo desgarró el pecho de Julián. Pero antes de que pudieran lamentar la pérdida, un nuevo giro del destino los golpeó. De entre la multitud apareció otra figura conocida. Era Marta, la exesposa de Alejandro, con lágrimas en los ojos. «No, ¿qué has hecho, Gabriel?», gritó, sintiéndose atrapada entre el horror y la desesperación. Tú no debiste involucrarte». «Marta, ¿qué está sucediendo aquí?», preguntó Julián, confundido por el remolino de emociones. «¿Quién es este Gabriel?». «No puedes entenderlo», ella balbuceó, angustiada. «Todo esto». La intervención de Marta creó una nueva realidad en medio del dolor. Fue como si un torrente de respuestas comenzara a desatarse. Pero aún, todo era demasiado crudo, confuso y doloroso. Julián notó que Alejandro, que había estado en la sombra, se quedó congelado. «Basta, detente», ordenó con una voz que temblaba. El caos llenó el ambiente y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Si ellos descubren la verdad, todos estaremos perdidos». «¿Qué verdad?», preguntó Julián críticamente, su mente tambaleándose como un barco en la tormenta. En la confusión de instantes, sintió que una chispa de entendimiento se encendía. ¿Qué había escondido Alejandro? La historia se tornaba más profunda y oscura de lo que había imaginado. De repente, un tercer disparo. Un grito resonó. Julián sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «No, no, no», murmuró, mientras los ojos de Lara se llenaban de terror. La verdad les había golpeado como una ráfaga de viento helado. Gabriel, el enmascarado, se había revelado como una pieza crucial en un rompecabezas mucho mayor. Era un juego de traiciones, enemigos ocultos y secretos a punto de estallar. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo la desesperanza se enternecía en su corazón. Pero algo más surgía en él. Una reafirmación de que no podría dejar que el horror se llevara a todos. Mientras la lluvia seguía cayendo y la realidad se deslizaba, Julián hizo una promesa silenciosa. No permitiría que la tormenta se los llevara. «Quédate conmigo», gritó a Lara, su voz resonando con fuerza. Pero en el fondo, la incertidumbre seguía ahí, como un murmullo tenebroso, mientras todos se enfrentaban a un destino entrelazado en sombras. La noche parecía interminable, y una pregunta importante se cernía sobre ellos.
¿Quién realmente estaba a cargo de este juego? ¿Y cuáles serían las consecuencias de todo lo que habían descubierto? La tormenta apenas comenzaba. La tarde. Entonces, un destello brillante iluminó el lugar. Un tiro había sonado, y todo parecía detenerse en ese instante. Julián sintió que el tiempo se congelaba, como si la tierra se abriera debajo de él. Su mirada se centró en Lara, quien cayó al suelo, atrapada entre la desesperación y la confusión. «No», gritó Julián, corriendo hacia ella. Pero había algo extraño en el aire, una tensión palpable que no podía ignorar. Los murmullos de la multitud aumentaban, llenando el ambiente con miedo e incertidumbre. «Por favor, Lara». Lara levantó la vista y en sus ojos vio algo que le heló la sangre. No era solo miedo, era una mezcla de recuerdos, secretos y dolor. «Julián». «Yo», murmuró, su voz apenas un susurro. Luego, un rayo de luz iluminó su rostro, y él vio como algo cruzaba su mirada. Era un entendimiento que nunca había tenido antes. Alejandro, paralizado al borde del caos, observaba con desasosiego. «No, no puede ser», gritó, intentando penetrar en aquella tormenta de emociones y revelaciones. Esto no debería estar sucediendo. Pero lo que siguió fue aún más desgarrador. «Gabriel», murmuró Marta, la exesposa de Alejandro, al ver al enmascarado caer. «¿Por qué hiciste esto?» Julián se dio cuenta de que esos nombres estaban cruzados en un juego que él no entendía del todo. Y entonces ocurrió lo impensable. De entre la multitud, una figura familiar se acercó. Un rostro que había estado perdido en la oscuridad. «¡Papá!», gritó Lara, su voz estallando con una mezcla de alegría y horror. Era él, el hombre que había abandonado a sus hijos, que había aparecido de la nada en medio del caos. El padre de Lara y Rafael tenía una pistola en la mano, su mirada llena de furia. «No me lo puedo creer. Tú», gritó señalando a Gabriel en el suelo. «Tú arruinaste nuestras vidas». La explosión de emociones llenó el aire. ¿Acarreado el padre? El enmascarado se movía débilmente, y el silencio se cernió sobre ellos. «No, no lo hagas», gritó Lara, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Es nuestro hermano, papá». Julián no podía mantener su mente clara. Todo se movía rápido. «¿Hermano? ¿Qué?», exclamó. Sentía que cada información nueva era como un balazo, un golpe que le dejaba mareado. Este caos no solo giraba en torno a Lara y sus hermanos, era un tormento familiar apilado sobre más dolor. «No quiero perderlos otra vez», estalló el padre, su voz en un estado de desesperación absoluta, mientras la lluvia caía a cántaros afuera, y el resplandor de las luces de la policía iluminaba su rostro. Julián sabía que tenía que actuar. «¡Alto!», gritó, pero no estaba seguro de a quién se refería. Un conflicto de emociones lo invadía. Las piezas estaban ahí, listas para encajar, pero en la tormenta de la noche el dolor se apoderó de ellos. Y en ese mismo instante oyó el sonido estremecedor de una explosión más cercana. Todo estalló en luces y sombras. Un grito se alzó por encima del caos. «¡No, no puede ser!», exclamó alguien entre la multitud, y Julián sintió que el mundo colapsaba a su alrededor. «Lara, vamos», gritó, buscando su mano. Pero cuando la miró, sintió un destello de horror. Ella se había quedado estupefacta, su rostro lleno de crayones de tristeza y la verdad que nunca quiso enfrentar. El caos se intensificó. Los reflejos de sirenas y el pánico de la gente envolvían todo. «La verdad está a punto de salir», gritó alguien. «No podemos quedarnos aquí». «Marta, ¿por qué has vuelto?», resonó la voz temblorosa de Alejandro, entre miedo y furia. La tensión estaba en su punto más alto, y allí, frente a todos, la revelación cayó como una piedra en el agua. «Porque yo sé que», empezó Marta. Pero un grito desgarrador interrumpió su declaración. Un nuevo disparo resonó, y el caos estalló de nuevo como un volcán, dejando a Julián preguntándose si alguna vez sería capaz de desenredar esta compleja telaraña de secretos. Una sombra oscura se asomaba al horizonte, y la verdad se convertía en una tormenta que aún no había terminado. La escena se congeló en un instante de aterradora claridad. Julián sintió el aire cortante como si cada exhalación le recordara lo que estaba en juego. «Lara», gritó, su voz desgarrándose entre el caos. Pero el sonido de su propio grito le sonó lejano, como si estuviera atrapado en un eco interminable. El padre de Lara con la pistola temblando en su mano,
Parecía un fantasma en el horizonte de su dolor. «No puedes hacer esto, no puedes volver a hacernos daño», vociferó mientras los ecos de pérdida resonaban en su pecho. Las llamas danzaban detrás de él, iluminando la desolación en sus ojos. Gabriel, aún en el suelo, se movía débilmente. La realidad empezaba a asfixiarlo, pero Julián sabía que no podía dejar que eso sucediera. «Aléjate de ella», le gritó al enmascarado, mientras su mente zumbaba con la urgencia de los momentos previos. La lluvia seguía cayendo, cada gota un recordatorio del horror que se desataba. «Marta, por favor, haz algo», pidió Alejandro, su angustia palpable. Pero el rostro de Marta, bañado en lágrimas, se había transformado en una máscara de determinación. «Es hora de enfrentar la verdad. Tanto tiempo ocultándola», exclamó con voz firme, mientras el caos continuaba girando a su alrededor. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera tratando de arrojarles a todos al abismo. Con un último vistazo a Lara, llena de confusión y esperanza, decidió que no podía quedarse parado. «Vengan conmigo», gritó, extendiendo su mano hacia ella. «No, Lara, corre», insistió Rafael, mientras algo en su voz arrastraba la desesperación de una vida llena de secretos. Lara se levantó lentamente, su mirada fija en Julián. El tiempo pareció detenerse mientras el mundo afuera seguía retumbando con sonido y caos. «¿Por qué no me lo dijiste antes, papá?», preguntó Lara, lágrimas cayendo como lluvia sobre su cara empapada. «Siempre estuviste protegiéndonos de algo, pero ahora…». Su voz se quebró, y fue consciente de que cada pregunta sin respuesta quedaba suspendida en el aire. Sin más aviso, Gabriel hizo un movimiento, y el sonido ensordecedor de un disparo agujereó el silencio. Julián, en el instante más crítico, se lanzó hacia Lara, cubriéndola con su cuerpo. El tiempo se sintió como un chispazo, y cuando se separó, la realidad ante él se convirtió en un retrato de horror. «No», exclamó Marta, corriendo hacia ellos. Todo se volvía difuso. La sangre, el estremecimiento, la revelación. «No es lo que parece». De repente un nuevo rugido resonó, y 2 coches de policía se detuvieron. Grillos de luces azules y rojas iluminando las sombras. Todo cambió a una velocidad vertiginosa. Un grupo de oficiales emergió, con sus armas alzadas, poniendo fin al caos de un modo que parecía sacado de una película de acción. «Al suelo, nadie se mueve», gritaron, mientras todos se agachaban, la atmósfera cargándose de tensión eléctrica. Julián sintió que la realidad se desdibujaba entre el pánico y la esperanza. Las preguntas que una vez lo atormentaron estaban comenzando a encontrar respuestas en esa confusión. «Es hora de terminar con esto», gritó Alejandro, su voz resonando en el aire como un eco de revoluciones pasadas. «Marta, sabes la verdad, ayúdame a sacarlos de aquí». En ese instante, Lara se dio cuenta de que sus propios recuerdos volvían a encontrar sentido. Todo giraba en torno a su familia. «Hay secretos ocultos tras un velo de traiciones. Sálvennos de esto», suplicó ella, y en sus ojos Julián vio una chispa de salvación. El hombre enmascarado, tambaleándose, susurró: «Hay cosas que nunca debieron taparse». Pero ya era demasiado tarde. La verdad había encontrado su camino, y el destino de todos estaba en juego. Cuando finalmente la policía estrujó el caos, entre luces y sombras, Julián tomó la mano de Lara, sus dedos entrelazándose como la última esperanza. «No dejaremos que más secretos nos separen», prometió, sintiendo su corazón latir con una fuerza renovada. La tormenta iría cediendo, el cielo se despejaba, mientras la vida comenzaba a recomponerse de nuevo. Pero la historia de su tormento y redención quedaría grabada en sus almas. Mientras Lara y Julián tomaban un paso hacia el futuro, la verdad brillaba en la distancia. Y ahora, tú que has vivido esta historia increíble y llena de giros inesperados, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas ni un segundo de las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y recuerda, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.